Buenas tardes, les habla el profesor Diego Otero desde Colombia, Sudamérica. Hoy vamos a comentar una pregunta que se hace sobre el conflicto entre Rusia y la OTAN. ¿Está perdiendo Rusia la guerra? Si uno lee los periódicos del mundo occidental, digamos los periódicos de la prensa dominante, se dice que Rusia está perdiendo la guerra. No podría ser de otra manera, porque ¿cómo justificar los más de 60.000 millones de dólares que se han gastado ya en esta guerra si no se está ganando? Como hemos dicho, es una guerra entre Rusia y la OTAN, con el pretexto de Ucrania, que se está utilizando para la lucha que tienen los países capitalistas, imperialistas y colonialistas de la OTAN contra Rusia. Miremos la situación, ¿qué tan cierto es eso? Primero, más o menos un 18-20% del territorio de Ucrania está en manos de Rusia. O sea, si un país está perdiendo la guerra, pues no tendría que ganar territorio. O sea, y Rusia pues tiene 18-20% de territorio de Ucrania. Ahora, sí, ha habido algunos retrocesos de Rusia, por ejemplo, el último de la parte de la provincia de Jersón, en que atraviesa el río Dnieper. Se retiró una ala del río, la parte occidental, se retiró. Pero se retiró, no hubo una batalla que hubieran ganado las fuerzas de la OTAN. Fue que se retiró porque, por razones estratégicas, consideraron que no era importante quedarse ahí, porque era un peligro para los mismos soldados rusos y la población de la provincia de Jersón. Entonces se retiraron y eso lo tomaron como un triunfo. Hasta el señor Zelensky fue allá a gritar victoria. Bueno, hoy la ciudad de Jersón está abandonada, lo están evacuando totalmente porque ahí no aguantan los disparos que hace la artillería rusa. Supongamos que sí que es un retroceso, pero que es un 18% de territorio. Y no se dice en las noticias cómo Rusia está tomando poblaciones en el Donbass. Todos los días va avanzando poco a poco, porque la estrategia de Rusia es completar toda la provincia del Donbass. Hoy está dedicada a la región de Donetsk, que poco a poco le están recuperando. Y el ejército ucraniano no ha podido hacer ningún contraataque ya porque la defensa rusa está muy fortificada. Entonces, por ese lado, no está perdiendo la guerra rusa. Segundo, la infraestructura de Ucrania está totalmente destrozada. El sector eléctrico está vuelto a pedazos. El sector de telecomunicaciones, el sector de trenes, parte de la salud, muchos objetivos militares han sido destruidos. Bases, zonas de combustible, de equipos, se han venido destruyendo. Es un país, mire, hoy es un país totalmente acabado, que da pesar realmente cómo el occidente, por perjudicar a Rusia, ha utilizado a Ucrania y la ha acabado, y como un individuo, es un actor cómico, es pirómano, porque ese tipo, Zelensky, lo que hace es buscar cada rato guerra. Otro punto, ya hay 8 tipos de sanciones contra Rusia, 8 paquetes. Y del comienzo se dijo, vamos a acabar con la economía rusa, la vamos a volver pedazos. Bueno, no ha sido así, no han vuelto pedazos. Sí, han debilitado, eso no se puede negar, porque en lugar de crecer este año 3%, pues va a decrecer un poco, entre 2%, 3%, pero es que ellos prevían que la economía rusa se iba a caer por lo menos 15-20% este año, ¿no? Y para otro año se prevé que por ahí un 1%, pero las economías de Europa también están bajando, no solamente como Rusia, también están en situaciones difíciles. Entonces, por ese lado, las sanciones tampoco han acabado con Rusia. La van a fortalecer en medio y largo plazo, porque ¿qué está haciendo Rusia? Buscando nuevos clientes y creando autosuficiencia a una serie de productos. Mire, esta gente no aprende que las sanciones no llevan a nada. Hay un estudio hecho por un estadounidense
que muestra que las sanciones no destruyen, no acaban a ningún gobierno, no lo tumban, que sí causan problemas, eso sí, sobre todo causan problemas en la población. Entonces, por el lado de las naciones no van a acabar Rusia, al contrario, todas las naciones se han vuelto con la colonia de Estados Unidos, que es Europa, porque hoy Europa es una colonia. Mira, no hay líderes, es que yo lo vengo repitiendo, da pesar, no hay dirigencia política en Europa, todos son personajes de tercer nivel, yo creo que de cuarto nivel. Y miren, esas dirigentes de la Comisión Europea, la señora van der Leyen, la presidenta de la Comisión, el señor Josep Borrell, ese españolito, diplomático y encargado de relaciones diplomáticas, y lo que es el encargado también de las relaciones de guerra, porque lo que busca, lo que pide es guerra, ¿no? Y el señor Stoltenberg, el secretario de la OTAN, ese sí da pena también, ¿no? Entonces, por ese lado, no hay, yo no veo que Rusia esté perdiendo, o más, está fortaleciendo cada vez más en el campo de batalla. Pronto llega el invierno y pronto van llegando los soldados que movilizó Rusia, porque todavía faltan por llegar al campo de batalla por lo menos 200.000 soldados, eso van a llegar en diciembre, ¿no? Y eso va a mejorar mucho la situación de Rusia. Ahora, la guerra esta no es solamente militar, esta es una guerra diplomática, es una guerra política, y una guerra sobre todo información, de desinformación. Es que la desinformación es terrible. Miren, yo estuve hace más de una semana en Europa. En los periódicos solamente se oyen comentarios de lo que dice el gobierno ucraniano del actor pirómano Zelensky. O sea, no hay ninguna opinión rusa, o siquiera opinión independiente. No se publica, por ejemplo, en la prensa pseudoizquierda como Liberación, Mediapart, Le Monde, el mismo humanitario del Partido Comunista, no se habla mucho de Ucrania, hay uno que otro artículo de ensayo, pero todos son contra Rusia. Y lleno de mentiras. Uno lee esos documentos y están llenos de mentiras. Nunca cuentan, por ejemplo, parte de la guerra informática, nunca cuentan las atrocidades que ha cometido Ucrania en la región de Donbass desde el 2014. Toda la gente que se dice que mataron 14.000 personas y no sé cuántos civiles heridos y multitud de edificios, residencias destruidas, y que todavía siguen atacando a esa región, todavía la siguen bombardeando y matan gente y hieren gente. O no se dice nada de los prisioneros rusos, cómo los maltratan y los asesinan. De eso no se dice nada. No se dice nada que realmente Zelensky es un dictador, porque la oposición fue prohibida. No se dice que el ruso es prohibido hablarlo, es objeto de sanciones. ¿Cómo les parece? Hay depuración que solamente habla ruso. O sea, mire, no pueden comunicarse. Eso nunca se cuenta. Nunca se cuenta que están todas las empresas extranjeras viendo cómo se toma en Ucrania, cómo compran la tierra, cómo compran todos los activos de Ucrania. Eso nunca se cuenta, ¿cierto? Entonces, da pesar. Bueno, en la guerra informática, los especialistas de la guerra informática nos cuentan que muchos de esos escritos, documentos y libros son hechos pagados por las mismas agentes de inteligencia, por la CIA en este caso, o por el MIB, pagan a gente para que escriban contra el enemigo. Entonces, por ejemplo, han sacado libros, allá encuentro unos libros en Francia, hablando de Ucrania y de Rusia, pero en contra. ¿Qué no dice de Putin? Putin es el enemigo no es el enemigo, es el diablo, ¿no? Es el terror. Todo, estoy seguro que son libros pagados por la CIA, o por el MI6, o por la inteligencia francesa, o por la alemana, o lo que sea. Hoy hay periódicos pagados también por la CIA, o por las inteligencias de estos ejércitos. Documentos, crean ensayistas, crean grandes autores, todo es pagado, ¿no es cierto? Entonces, muy diferente de Latinoamérica, que hay mucho más objetividad, hay más independencia, ¿no? Entonces, eso es lo que más me sorprende. ¿Y cómo hablan ellos de los valores occidentales en Europa con ese cinismo? Oiga, acusando a Rusia porque ataca la infraestructura militar, que eso va contra los derechos humanos. Bueno, si es cierto eso, entonces ¿por qué no hablan de los derechos humanos que han sido completamente sacrificados con la guerra de Yugoslavia? Allá no acabaron con Belgrado, o con Siria,
o con Yemen, o con Afganistán, o con Vietnam, o con Irak. ¿Cuánta gente mataron? ¿Cuántos derechos humanos violaron? ¿Y por qué eso sí no hablan? Por eso sí no piden comisiones investigadoras para pagar por esos crímenes de guerra. ¿Por qué no se habla? Porque no hablan que esos son actos de terrorismo. Nunca lo hablan, ¿cierto? Entonces miren ustedes, el cinismo de Europa y el Occidente es impresionante. O sea, hablan de valores que ellos nunca cumplen. Hablan de derechos humanos que ellos nunca cumplen. En todos los países que invaden, en todos los países que están sometidos a su dominio. Por ejemplo, los países, las colonias de francesas que están siendo explotadas. Que son los derechos humanos, de eso nunca se habla, ¿no? O los migrantes, cómo los tratan en Europa. Ellos han causado guerras que han producido esos migrantes. Y no los reciben en Europa o los tratan muy mal. Y eso no es violación de derechos humanos. Entonces, fíjense ustedes cómo hay de cinismo. De todas maneras, a Europa y al Occidente y a la OTAN está yendo muy mal en este conflicto que ya con Rusia no está ganando la guerra, la está perdiendo. Rusia no va a ser a tirar nunca en sus territorios. En la historia de la humanidad, ningún poder, ninguna potencia que se ha tomado un territorio lo ha entregado. Mire, el caso de Israel y Palestina y los árabes, no ha devuelto ningún territorio que se ha tomado, ninguno, no lo ha devuelto. Entonces, da pesar realmente lo que está ocurriendo en Kiev, en Ucrania. La cantidad de muertos, civiles, que no tiene sentido, y también militares, no tiene sentido. Es un país dominado por fuerzas neonazis, promovidas por el mismo presidente Zelensky. En la Asamblea de las Naciones Unidas se presentó una resolución para prohibir el nazismo en el mundo. Señores, la OTAN, los países de la OTAN se negaron a aprobarla. En la última reunión, hace años, sí, todo el mundo estuvo en contra de eso. Como se sabe, siempre Estados Unidos está en contra. No lo apoyó, perdón. Esta vez, imagínate, toda Europa no votó negar el nazismo, prohibir el nazismo, las ciudades nazistas. ¿Cómo les parece? Pues, ¿cómo lo van a prohibir si Ucrania es lleno de nazistas? Si lo que hay allá en Ucrania es el dominio de los nazistas, neonazis. Si Ucrania ha sido de los años 30 una fuente de neonazis. Entre otras cosas, además se ven la gloria. Oye, todos son neonazis. Hoy leí en un periódico, no me acuerdo en cuál, que una de esas poblaciones de Ucrania, creo que fue, una estatua de Tolstói la cambiaron por una estatua de Bandera, el líder neonazi de Ucrania, que luchó con los alemanes y ayudó a matar a más de 100.000 judíos y no sé cuántos soviéticos, rusos. Ese es el héroe hoy en Ucrania, que porque luchó por la independencia, un héroe que mató a miles de personas, ayudó a matar a miles de personas. Eso es un héroe. Yo no creo que uno puede tener héroes asesinos o genocidas, ¿no? Eso, ni por nada del mundo uno puede justificar eso en ninguna parte del mundo. Sí. Entonces, hoy realmente se está viendo cómo hay una decadencia en Europa terrible de valores, ¿no? Es un continente realmente que, a pesar, no tiene dirigentes, como he dicho, de tercera y cuarta categoría. Además, la mayoría de los dirigentes son súbditos de Estados Unidos, realmente son peones de la OTAN, como dice un youtuber mexicano, son los peones, los europeones, los europillos, porque son colonias de Estados Unidos, ya no hay independencia. Estados Unidos se está aprovechando esta guerra de Ucrania para manejar más, dominar más a Europa, hizo lo que le interesaba, impedir que no compre Europa más gas ruso para que compre gas estadounidense. Gas natural más caro que el ruso. Y además, gas de fracking, o sea, que va contra el cambio climático. ¿Sí? Entonces, fíjense, se habla tanto del cambio climático, que hay que evitar el calentamiento global, pero compramos gas natural licuado de Estados Unidos, que es resultado del fracking, fraccionamiento hidráulico, imagínate, y que está exportado por buques que gastan energía. Eso es el cinismo de Europa. Pero además el cinismo es más grande, pues sabemos que varios de esos países están comprando, por dejar cuerda, gas, petróleo ruso. O sea, hoy el mercado negro de petróleo es impresionante, y el gas, es impresionante.
Y para eso hay especialistas, hay unos comercializadoras famosas estadounidenses y europeos que se encargan de hacer la trampa de vender por el mercado negro petróleo a estos países. Por ejemplo, Italia tiene una de las mayores refinerías en Sicilia que produce derivados para Europa, para el mismo Italia y para Europa. ¿Y sabe el petróleo de dónde proviene? La mayor parte del petróleo de Rusia para alimentar esa refinería. ¿Sí? Se dice que Estados Unidos también compra petróleo y gasolina y diésel ruso. Todo por esa cuerda. Mire, todo esto es un cinismo impresionante. Es un cinismo impresionante. Entonces, termino diciendo, Rusia no está perdiendo la guerra. Es una falsedad total que va contra los hechos, va contra la lógica militar, la lógica económica. La está ganando por la desinformación, por la mente macabra de estos desinformadores, por la mente de las agencias de inteligencia que son las encargadas de preparar la propaganda, pagar a los expertos, pseudoexpertos que escriben los periódicos, que producen libros, que producen informaciones en YouTube, en diferentes medios. Esos por ahí sí están ganando la guerra, pero en realidad la están perdiendo. Ellos lo saben, y saben que tarde o temprano tienen que negociar con Rusia, obligatoriamente. Esto tiene que terminarse negociando con Rusia. Y la negociación es muy sencilla. Simplemente tiene que reconocer que Rusia, que Crimea es de Rusia, y todo el este de Ucrania es de Rusia, punto, no hay más. La única manera para evitar que Rusia siga avanzando, porque no Rusia sigue avanzando. A Rusia no le interesa avanzar más. Le interesa es tener en cuenta estos territorios que son rusos, porque son rusos, de población rusa totalmente, históricamente, de población rusa. El tema ucraniano es muy difícil, porque desde su historia es muy complicada, su historia compleja, de un país que casi no ha sido país realmente. Un país que ha sido muy hermano, digamos, de Rusia y Bielorrusia, porque esa región son la misma familia, ¿no? Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Mira, hay que volver que sea así, una misma familia que traje en paz, en seguridad, que progresen, que no sean colonia de los europillos ni de los anglosajones. Entonces, señores, no crean todas las noticias que se producen en los medios europeos y en los medios de derecha latinoamericana, producidos por las agencias de información de la OTAN. Muchas gracias y seguiremos en otros videos hablando más de este tema tan importante.